mejor que ellos. La Biblia en este libro de Ezequiel nos trata de prostituta al pueblo de Israel. Esa es una palabra que ofende, ¿verdad? Pero es realmente lo que el Señor utiliza esos términos, porque podemos ver que había en ese pueblo, entrando un poco en historia, como Josías, el padre de Josías y los otros reyes que habían metido idolatría, inclusive en el templo. En el templo habían profanado el templo, metiendo dioses ajenos. Gloria a Dios. Y entonces realmente me impactó. Y cuando Josías fue llamado a la edad de 8 años, y entonces él se consagró a Dios y le pidió a Dios, y cuando mandó a llamar al sacerdote Gelcías, creo, no estoy muy seguro, los hermanos como mi hermana Migdalia, mi esposa, y los hermanos que tuvieron instituto, yo creo que saben muy bien de eso. Gelcías, el sacerdote, cuando mandaron a llamar, cuando el siervo de Josías mandó a llamar, y entonces mandó a decir que repararan el templo, porque él quería obedecer a Dios. Mas sin embargo, cuando Gelcías, el sacerdote, encontró la Biblia, se podría decir la Biblia o la Torah, o un libro, dice ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se lo leyeron enfrente de Josías, él entendió, y supongo que el Señor le dio la convicción de que ellos estaban viviendo en un pecado, y él percibió todo eso y dijo: vive Jehová. Y él dice que rasgó sus vestidos. Y cuando una persona en el Antiguo Testamento habla de rasgar sus vestidos, es meterse, como por decir, se echaban cilicios, hacían tantas cosas, literalmente. Y eso fue lo que hubo en el corazón de Josías. Entonces él invocó al pueblo y él limpió todo lo que había en eso. Mas sin embargo, él mandó a preguntarle a Dios con una profetisa, y el Señor le habló y le dijo: tú sabes lo que ha hecho el pueblo, pero por cuanto tú te inclinaste tu corazón hacia mí, mientras que tú gobiernes, no va a haber nada en ese pueblo, va a estar en paz. Pero mi ira no se ha apagado, decía el Señor. Y realmente podemos ver, cuando estudiamos el libro de Ezequiel, Jeremías, todas las atrocidades que cometieron en contra del pueblo de Israel, amados hermanos. Entonces, los que estaban exiliados no solamente estaban siendo oprimidos por los babilonios, sino también ellos, como por el rencor o el coraje o el decir, como es natural, ¿verdad? Como todo ser humano, culpar a Dios de todo lo que nos sucede. Y este pueblo no fue indiferente, sino actuó de esa misma manera. Santo. Y empezaron a ir hacia la idolatría con más razón, y a invocar otros dioses. Y entonces, aún dentro de eso, yo creo que el Señor tenía trato con ellos, pero ellos en sus corazones decían: por la culpa de nuestros padres estamos así. Santo. Por el pecado de nuestros padres. Y la razón por la cual ellos nombraban eso era que ellos tenían presente en el libro de Éxodo 18, 20. Si mi esposa lo puede buscar, por favor. Donde dice que el Señor castiga la iniquidad de los padres. Éxodo. ¿Esto de qué? 18:20. 18:20. Amén. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino. Perdón, es 25. Oh, amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito No eres, Señor. Te a adoramos. ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Podemos ver ahí. Entonces ellos claramente traían ese mandamiento y se lo aplicaban. Y entonces decían: por la culpa de nuestros padres, ellos comieron las uvas agrias, y a nosotros nos dio la dentera. Es decir, nosotros estamos en esta condición por culpa de ellos, mas sin embargo no es culpa de nosotros, no es nuestro pecado, decían ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar en nuestra nación actualmente, como lo mencionaba nuestro hermano? Podemos ver que nosotros, honestamente, ¿qué podemos esperar si vemos la nación que no solamente se ha alejado de la palabra del Señor, sino ha introducido leyes
que es en contra de las ordenanzas de Dios, y no solamente es en contra, sino se podría decir que profana. Imagínese usted que hayan aprobado los matrimonios homosexuales, entre tantas cosas como el aborto también. Esa es una abominación delante del Señor. Gloria a ¿Qué Dios. podemos esperar hoy en día? ¿De qué manera podemos decirle a Dios, Señor, pero qué está pasando? O como lo mencionaba nuestro hermano, de que la gente no sabe qué hacer, empiezan a hacer protestas fuera del lugar, de manera que ni siquiera tenemos la cara para reclamarle a Dios todo lo que nos está sucediendo o lo que nos va a suceder, amados hermanos. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad delante de Dios de velar por nuestras almas. Así mismo como el Señor le habló al pueblo de Israel, que les dice, vivo yo, dice Jehová, el alma que pecare, esa alma morirá. Gloria a Dios. Nosotros no podemos pagar los pecados de nuestros padres, ni nuestros padres pueden pagar nuestros pecados. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, como lo mencionaba nuestra hermana en la prédica el miércoles, hablando de las esclavitudes. Se podría decir que también de complejos, de ataduras, como lo menciona la palabra. Muchas de las veces, por ejemplo, en mi persona, ¿verdad? Puedo decir y testificarlo de alguna manera, que cuando yo llegué aquí, mis papás me dijeron, no te vayas. Y yo decía, y fue como un capricho mío, le dije, no, yo me quiero ir. Y mi papá llorando me dijo, mira, sabes una cosa, todavía no tienes ni 18 años, apenas vas a cumplir 15. Tú te crees ya grande, ya eres un adolescente, pero tú no estás lo suficientemente grande. Tú no sabes qué es pagar biles, tú no sabes qué es hacer esto. Y tu hermano no te va a querer como yo te quiero, no te va a cuidar como yo te cuido. Y empezó a llorar. Y de verdad que en ese momento me quebrantó el corazón, pero yo estaba cegado, o no sé qué tenía yo, porque de hecho estaba enojado porque me había sacado de la escuela. Y yo dije, no, yo me voy, así me voy. Entonces cuando yo llegué aquí empecé a experimentar eso de lo que me había hablado mi papá, de que tenía que pagar biles y los trabajos no era como yo me lo imaginaba. Yo lo pensaba de otra manera. Mas sin embargo, todo eso que yo estaba viviendo, y aún así el Señor tuvo misericordia conmigo, porque no me había tocado un trabajo tan duro. Estaba un poco liviano, mas sin embargo, como yo no estaba acostumbrado a trabajar, ¿verdad? Siempre me quejaba. Y dentro de mi corazón como guardé amargura y como no estaba en los caminos del Señor, culpaba a mis papás, no, por la culpa de ellos. Por eso me está pasando como estoy aquí, y por eso no voy a hacer lo que ellos me dicen, o lo que Dios me dice, no lo voy a hacer. Y empecé a actuar de esa manera, adapté esa actitud negativa en cuanto a todo, y me amargué de tal manera que dejé de ir a la iglesia, empecé a hacer tantas cosas que le desagradaban a Dios. Y sin embargo, el Señor me seguía hablando a través de mi mamá, y me decía, arrepiéntete, ven al Señor, mira que el Señor tiene cosas grandes para ti. Y de verdad, cuando uno se aleja de Dios es tan triste, y llega a experimentar cosas que un vacío total. Yo no lo puedo describir, porque para describirlo hay que sentirlo, pero es algo tan inmenso que vivir fuera de los caminos del Señor, yo no se lo deseo a nadie. Por esa razón nosotros vemos las personas que tienen un vicio, ya sea de drogas, alcohol, cualquier tipo de vicio, ellos están ahí atados. Y nosotros podemos decir, pero ¿qué les cuesta dejarlo? Y ya nada más. Y no es nada eso, no es nada de eso, amados hermanos, porque el enemigo es tan malo que ellos los envuelve en los vicios. Entonces ellos tratan de llenar ese vacío con el vicio, tratan de todas sus culpas, amarguras, de X cosas, ellos tratan de resolverlo con el vicio, y ellos no pueden de por sí solos salir, sino necesitan de la libertad que da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces así era mi condición, amados hermanos, y de verdad era tan triste y lamentable. Mas sin embargo, cuando me vine a los pies de Jesucristo, Él no solamente me libertó, sino Él me ha dado una familia, paz, gozo, alegría. Gloria a Dios. Podría decir que no tengo en abundancia, mas sin embargo Dios me ha dado lo necesario, lo que yo necesito. Amén. Entonces el Señor, aún así podemos leer todo el capítulo 18, que es de 30 versículos, y podemos ver como
en el versículo del 10 al 20, el Señor les dejaba claro, una persona que deja las leyes de Dios no dejará de ser castigada por lo que tenga porque tenga un padre justo. Tampoco un justo que siga los caminos de Dios será culpable del pecado de su padre impío. Podemos ver, amados hermanos, de que el Señor es tan explícito en su palabra. Es cuestión de que nosotros busquemos su palabra, que lo anhelemos. Gloria a Dios. ¿Por qué traigo esto? Yo le preguntaba al Señor, pero Señor, en la iglesia claramente yo puedo decir que son maduros en la palabra, ya tienen años, inclusive más que yo podría decir. Pero el Señor me decía, no, tú di lo que está en mi palabra. Gloria a Dios. Entonces también podemos deducir de que muchas de las veces, como lo explicaba mi hermana Solimán, la pastora, el miércoles, muchas de las veces nosotros venimos a los caminos de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos limpia y nos liberta. Pero tenemos un enemigo que es nuestra propia carne, y podría deducir lo que es nuestro intelecto también, y el enemigo lo usa y lo manipula a su favor, porque como por ejemplo, un simple ejemplo, ¿verdad? Alguien que haya tenido un noviazgo, por ejemplo, y entonces le trae malos recuerdos, o mira, te hubiera ido mejor con esta persona, o mira, que como lo mencionaba la hermana, si le pasó algo en su infancia, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba Dios cuando te sucedió eso? ¿Realmente tú crees en Dios? El enemigo empieza a torturar a las personas. Mi madre hace unos 6 meses me platicaba de su vida. Entonces ella siempre decía, es que por mi pasado estoy así, pero ella es cristiana desde hace 10 años, y yo le decía, madre, pero cuando uno viene a los pies de Cristo, el Señor perdona todos nuestros pecados, y la Biblia dice que no solamente los perdona, sino que Él se olvida de ellos, Él lo echa en lo profundo de la mar. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? Entonces ella me decía, no, pero es que tú no sabes. Pero no hay nada imposible para el Señor. Yo le explicaba, ¿verdad? Entonces ella me decía, sí, pero no sé, la verdad, no sé qué pasa. Y yo le decía, órale al Señor, dile que te revele o cualquier cosa. Solamente tienes que creerle también, porque muchas de las veces pecamos en no creerle. Más sin embargo, entre tanto que me decía y yo trataba de aconsejarla, ¿verdad? En una ocasión se abrió conmigo y me dice, ¿sabes una cosa? Es que tú no sabes lo que me pasó. Entonces yo le dije, bueno, pero si no me lo dices, ¿cómo lo voy a saber? Y me dice, bueno, pues ahorita ya estás grande, ¿verdad? Tú sabes que yo nací en un pueblito pequeño, entonces mis padres eran muy ignorantes. Me dieron en casamiento a la edad de 10 años o 9 años, decía ella. Aleluya. Y entonces cuando yo estaba con tu papá, yo no sabía qué era tener relaciones, ni mucho menos nada. Yo era una niña. Y entonces viví así a los 6 meses, pero ya después de esos 6 meses o un año, él trató de abusar de mí prácticamente, decía ella. Entonces al momento de forzarme, como me agarró mal y me desgarré la pierna. Entonces ella decía, y no solamente eso, sino a mí me daba pena contarlo y sentía vergüenza, pero era un dolor tan inmenso lo que sentí físicamente en ese entonces, que por todos los años lo he sentido, decía ella, no solamente en lo físico, sino también yo creo que en su corazón llevaba ese dolor, ¿verdad? Amén, y gloria entonces a Dios. yo me sentí tan triste y desilusionado, se podría decir, pero ellos son mis padres y siguen juntos hasta la fecha. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, va. Y entonces yo no encontré palabras para consolarla y le dije, mira madre, lo mejor que podemos ver, como la Biblia nos lo menciona, que nosotros debemos de ser como Jesucristo. Y que Él, siendo Dios, se hizo humano por nosotros. Y no solamente eso, sino Él sufrió muerte de cruz. Él no merecía que lo maltrataran en la cruz. Él no merecía que lo golpearan. Él no merecía nada de eso. Mas sin embargo, por nosotros, por nuestros pecados, Él pasó todo eso. Amén. Y aún con todo eso, Él no pecó. Eso es lo que deja completamente cerrado la boca a los psicólogos cuando empiezan a justificar a las personas por medio del medio ambiente o por cualquier otra cosa. No, ellos no pueden explicar por qué Jesucristo no se amargó.
aún dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Entonces ahí también podemos ver que las cosas del Espíritu es tan grande y es algo que sobrepasa todo el entendimiento humano. Y el Señor es tan bueno, amados hermanos, y le explicaba yo de esa manera, y yo le decía, mamá, yo sé que tienes dolor en tu corazón, o cualquier otra persona te puede decir por tu pasado, mas sin embargo, no hay nada imposible para el Señor, que si tú vienes y oré con ella, si tú vienes, en este momento podemos orar, le decía yo, y el Señor te va a consolar, el Señor te va a sanar las heridas de tu corazón, y Él puede sanarte físicamente también, porque ella se queja del nervio ciático. De eso, entonces es un dolor tan inmenso que le da. Ella ha ido con doctores y no le pueden hacer nada, inclusive la quieren someter a una operación y no sé qué otras cosas, pero por su edad ya no va. Los doctores dicen que no puede soportarlo, pero cuando ella recibe masajes se alivia. Entonces yo le decía, pero también el Señor te puede sanar. El Señor es tan bueno, amados hermanos, y para Él no hay nada imposible. Entonces de esa manera, cuando le hablé a mi hermana, a mi mamá, perdón, la siguiente semana, y en estos días me dio un gusto cuando hablé con ella, porque ya no se quejó de nada, sino ella era otra persona. Ella prácticamente empezó a tener nuevas ilusiones a pesar de su edad. Tiene 65 años, 64. Empezó a tener nuevas ilusiones y me hablaba de una manera totalmente diferente a como ella me hablaba, que ya solo se quejaba y todo eso, sino ella decía, gracias a Dios estoy bien y estoy yendo a la iglesia más constante y adoro a Dios, y realmente le doy gracias a Dios por ti también, porque tanto que le pedí al Señor que fueras a los caminos de Él, y ya te veo en los caminos del Señor. Aleluya. Y yo me quedé asombrado, porque ella siempre me decía, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar? Y con esa expresión, amados hermanos, ¿y quién lo hizo? El Señor. Amén. El Señor es el que liberta. Entonces traigo esto a relucir, porque muchas de las veces tanto nosotros como cristianos podemos llevar 20 años, 15 años, 10 años, pero quizás hay alguna parte de nuestra vida que no se lo hemos entregado al Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere en este nuevo año que nosotros seamos libres de todas nuestras culpas, de todas nuestras ataduras, y no solamente quiere Él quiere que nosotros seamos libres, sino Él dice su palabra que tenemos la responsabilidad de despojarnos de todo eso, porque claramente dice su palabra, como dice, si tus padres cometieron algo en contra de ti, o viceversa, tus hijos cometieron algo en contra de ti, puedes perdonarlos y librarte de todo eso. Cualquier otra persona que haya cometido alguna atrocidad en contra de tu persona, está el perdón, y cuando uno perdona, prácticamente es liberado de esa culpa. Y entonces, amados hermanos, el Señor es tan maravilloso y bueno, y podemos ver en los siguientes versículos, ya para culminar, cuando también habla de la persona del impío. Me fascina este versículo cuando dice, perdón, bendito Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito Dios, aleluya. Perdón, amados hermanos. Poderoso Dios. 18:23, cuando dice, quiero yo la muerte del impío, el Señor se pregunta, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de su camino? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amados hermanos, podemos ver que el Señor no quiere la muerte de ninguno, aún de los impíos, aún de aquellos que se han alejado del Señor. Amén. Él nos llama constantemente a un arrepentimiento, y mientras que estemos en la gracia del Señor, debemos de atender al llamado del Señor, porque podemos ver también en el otro salmo donde dice, ciertamente cuando el Señor... si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Entonces el Señor nos llama a cada día a un arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Y qué es un arrepentimiento? No es como lo mencionaban los otros días, de que hay una línea fina entre el arrepentimiento y el remordimiento. Amén. Entonces el arrepentimiento es volverse a Dios, decir: Señor, me he equivocado, doy una vuelta de 180 grados y vuelvo hacia Amén. aquí. Gloria a Amados Dios. hermanos, y ese es realmente el arrepentimiento delante de Dios, y el arrepentimiento, y el Señor nos dice: arrepentidos y convertidos. La Amén. conversión no es nada más que cuando nosotros nos arrepentimos, empezamos a vivir nuevamente. Pero ¿de qué manera? Bajo las ordenanzas Amén. del Señor. Amén. Ahí tenemos Aleluya. el Nuevo Testamento, que es que se trata del libro de los evangelios, las epístolas, y el Señor ahí nos dice de qué manera debemos de vivir, de qué manera Gloria debemos a de Dios. llevarnos con los demás. Ese es algo tan maravilloso también cuando Pablo hablaba del mundo, cuando el mundo no puede entendernos a nosotros, porque ellos solo ven las cosas físicas, no ven las cosas espirituales. Pero nosotros, cuando empezamos cuando el Señor desgarró ese velo y nos abrió nuestros ojos, podemos ver las cosas de la manera que Dios los ve. Cuando alguien comete algo en contra de tu persona, pero si uno le dice al Señor: Señor, no permitas que me amargue por esto, Señor, libérame de esto, o libértame de todo esto, y el Señor lo hace, amados hermanos. El Señor no nos pone rencor en nuestros corazones, sino todo lo contrario. Amén. Nos pone amor en nuestros corazones para pedir por esa persona que comete ya una atrocidad en contra de nosotros. Así que, amados hermanos, para culminar, los dejo con los siguientes versículos, que es ya el final del capítulo 18. Gloria al Señor. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Vive Dios. Bendito Ah, Dios. 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, que con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amados Amén. hermanos, es una Gloria a palabra Dios. tan maravillosa cuando nosotros podemos, Amén. cuando nosotros lo analizamos. El Señor Gloria a no Dios. quiere la muerte de nosotros. Podemos también especificar esta parte acerca de la muerte. Santo, aleluya. En esta parte, en el pueblo de Israel, Gloria a Dios. en algunos casos era literal cuando pecaban, pero en este caso la muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando nosotros pecamos y cuando nosotros cometemos algo que el Señor le desagrada, es por eso que nosotros como cristianos a diario nos tenemos que reconciliar con el Señor y exponerle que de qué manera le hemos fallado, y el Señor nos reconcilia. Entonces la muerte Gloria. habla espiritualmente la separación de Dios. Cuando uno ya no puede, cuando uno ora y ya no siente la presencia de Dios, es porque el Señor nos está llamando a que nos sometamos más con Él. Gloria a Dios. Y estos versículos es algo tan maravilloso, amados hermanos. Aprovechémoslo, atendamos al llamado del Señor, busquémoslo. Quizás usted se pregunta: pero ¿qué más hago si yo estoy viniendo a la iglesia, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro? Pero preguntémosle al Señor. Quizás el Señor tiene un ministerio grande para cada uno de ustedes o mía, y el Señor quiere que nosotros nos sometamos más para que Él tenga un trato profundo con nosotros y podamos alcanzar las almas que aún están siendo oprimidos por el enemigo. Amados hermanos, como podemos ver que en los programas de radio que tenemos, hablan del final de los tiempos. Entonces nosotros no queremos que nadie perezca, como el Señor dice en su palabra. No es que yo Gloria a Dios. retarde en mis promesas, sino yo no quiero que nadie perezca. Por eso el Señor se ha esperado un poco antes de su venida, porque muchas de las veces nos preguntamos: la segunda venida ya es para juicio. Mas sin embargo, nosotros no esperamos la segunda venida, sino nosotros esperamos irnos con el Señor antes en el arrebatamiento. Aleluya. Así que el Señor les bendiga, y
Hasta aquí mi parte. Bendito Dios. A nuestro Aleluya. hermano más con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Alabado sea el nombre de Dios, Jesús. aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Grande eres, Señor. Bendito Dios, Gloria a precioso Dios. mensaje, bendito Dios. Así que, mi hermano, no se recueste de lo que hicieron nuestros padres, porque cada quien dará cuenta por sus actos. Amén. Bendito Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Pero hay algo bien Te importante. alaba, Señor, aleluya. Si el Señor nos libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bendito Dios. ¿Dónde está esta verdad? Aquí, mi hermano, en la palabra. Gloria a Dios. El que conoce de la palabra, mi hermano, está conociendo al mismo Dios, el pensar de nuestro Dios. Aleluya. Porque la palabra nos dice claramente que vosotros Gloria a tenéis Dios. la mente de Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Aleluya. Jesús. Le voy a pedir a mi hermana Migdalia que haga la oración por las peticiones, bendito Dios, mientras que seguido de eso nuestra hermana Juanita va a cantar el coro de la ofrenda. Pero en esta oración yo quiero pedir que oremos especialmente con nuestro hermano Rey Andújar allá en Puerto Rico, que nos está sintonizando. Bendito Dios, que Dios le bendiga ricamente. A nuestra hermana Elsie Pérez allá también en Puerto Rico. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Dios le bendiga y seguimos adelante orando, mi hermano. Y la presencia del Señor sigue aquí, mi hermano. Amén. Mire, yo le digo la verdad, cuando yo llegué esta tarde, yo me sentía un poco triste, bendito Dios. No miraba muchas personas, bendito Dios. Pero mientras empecé a orar y empecé el servicio, se empezó a sentir la presencia de Dios de una forma tan real. Gloria a Dios. Bendito Dios, que mi hermano, esta casa literalmente se llenó de la gloria del Dios Aleluya. de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba esto que mi hermano, si yo no puedo ni parar a veces de sudar, yo sigo con ese caliente de parte de Dios, mi hermano, y así tenemos que estar siempre haciendo, repartiendo la ración a la servidumbre. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. Para que Dios nos siga bendiciendo. Les saludo en el nombre de esta amada iglesia, bendito Dios, que aquí estamos orando también por ustedes, por cada uno de aquellos que nos está sintonizando en las redes sociales. Bendito Dios, les saludamos en el nombre del Señor y le invitamos también de que si no conoce a este Cristo maravilloso que en este día se ha paseado aquí por medio de la persona del Espíritu Santo, mi hermano, yo le invito para que lo conozca. Yo no le digo que sus problemas se van a solucionar, pero usted tendrá la fortaleza para salir adelante, bendito Dios, para hacerle frente a esos problemas, bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, y verá la paz y esa alegría que solo Cristo sabe dar, bendito Dios. Amén, Así que aleluya. voy a dejar a mi hermana Migdalia aquí que pase y haga la oración de las peticiones, bendito Dios, y luego estará entregándole a nuestra hermana Juanita para que cante el coro de la ofrenda. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Santo Dios. es el Señor, Poderoso aleluya. Dios. Bendito sea tu Aleluya. nombre, damos gracias, Señor, ¿verdad? Por su palabra en Amén, esta hora, aleluya. porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor verdaderamente nos ama, aleluya, Gloria a y no Dios. quiere que ninguno se Aleluya. pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Gloria. que nos acerquemos a su Dios. presencia, aleluya, que nos acerquemos a la cruz del Calvario, donde Jesucristo Gloria. dio su vida por cada uno de nosotros, aleluya. Padre Santo, damos gracias en esta hora, Señor. Presentamos a estos hermanos, estas vidas que pidieron la oración. Tú conoces, Señor amado, sus peticiones, sus oraciones, sus necesidades, Señor. Tú conoces, Padre amado, el deseo de nuestros corazones, Señor. Tú conoces por el camino, el proceso que estamos pasando, Padre, en esta hora. Tu pueblo, tu iglesia, aún las vidas, Dios mío, que están alejadas de ti. Hay almas clamando en este momento, Padre, por tu amor y tu misericordia, por ser libertados, porque quieren ser libres, Señor. Pero sabemos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que si no clamamos a ti, Padre amado, el hombre no puede hacer nada por nosotros, sino tú, mi Señor, aleluya.
Padre, en esta hora presentamos las peticiones, las oraciones de mi hermana Solimar, Señor. Presento las oraciones, las peticiones de mi hermana Juanita, de mi hermana Karen, de mi hermana Jenny, de mi hermano Ismael, de mi hermano Herbert, de mi persona, de mi esposo, aún del pastor, Padre Santo. Tú escuchas, tú ves, Padre Santo. Tú conoces, Padre amado, aleluya. Cada palabra, cada pensamiento, cada sentir, Señor. Tú conoces el amor que tenemos para con la vida, Dios mío. Que queremos, Padre amado, que se acerquen a ti. Que es el tiempo final, Padre Santo. Que es la última oportunidad que tú nos estás dando como tu pueblo a las almas, a la vida, para que se acerquen delante de tu trono. Porque tú estás dispuesto a recibirles y a perdonar sus pecados, a perdonar sus faltas, Padre Santo, a limpiarlos a través de la sangre del Cordero Redentor, Padre, a sanarlos en el nombre de Jesús, Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. También somos libertados, Santo, en el nombre de Jesús. Creemos que hay poder en el nombre de Jesús para sanar, para libertar, para romper toda cadena, toda atadura, todo aquello, aleluya, que hay en nuestra vida que no es agradable delante de Dios. Las entregamos en esta hora delante de tu presencia, Padre, para que sigas tú, Dios mío, reconstruyendo nuestras vidas, transformando nuestras vidas, Padre Santo. Y aquella obra que tú comenzaste, tú la vas a terminar en cada uno de nosotros, Padre, en cada una de aquellas vidas, Padre amado, que en esta hora están delante de ti, sean impíos, sean pecadores, sean almas que se han apartado de tus caminos, Señor. Yo sé que en esta hora tú miras ese corazón sencillo, humilde, Padre Santo, tu corazón, Padre Santo, sino que lo escuchas de cerca, Padre Santo. Mas al altivo tú miras de lejos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino de Cristo, Padre Santo, aleluya. A no quejarnos, sino ser agradecidos de ti, Padre, por la salvación de nuestras almas, por todo lo que tú nos has dado y por la oportunidad, Padre, de estar en tu casa de oración, Señor. Te damos gracia y gloria, Padre Santo, reconociéndote en nuestros caminos y en nuestras vidas, Padre amado, cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos creyendo que tú obrarás para honra y gloria de tu nombre, conforme a tu voluntad, mi Señor. Como dijo Jesucristo, no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, Padre, sino conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, mi Dios, porque así lo creemos, mi Dios.